el cliente final lo tendremos que ir llevando a que pida la unidad de venta sea el pallet, pero muchos clientes obviamente no pueden manejar completo un pallet por referencia porque no les da su volumen. Entonces viene la solución que creemos más conveniente y de la que estamos trabajando, que es entreguen pallets por referencia modulados de acuerdo al nivel de rotación de la referencia. O sea, bien podemos preparar pallet con 8 capas para el producto de alta rotación y pallet de 4 capas de producto para aquellos de baja rotación. Eso nos permite sin duda una rebaja considerable en el costo de manipulación del producto y en el costo del transporte. ¿Pero esto qué implica? Esto implica que tenemos que cambiar gran parte de los sistemas que tenemos implementados en Colombia. Veamos un poquito cada una de las cuadrantes que vimos. El manejo de bultos sueltos tiene las ventajas, como vimos, mayor aprovechamiento de los camiones, supuestamente no va a aire, no se requiere equipo especializado, es un gran generador de mano de obra, podríamos decir, y tiene las desventajas de alta manipulación del producto, alto costo de mano de obra, las averías, bien conocemos cómo se caen los paquetes cuando se está montando el camión, cómo empiezan las averías y las devoluciones, largos tiempos de carga y descargue y mucho mayor tiempo muerto de los camiones. ¿Cómo podemos entonces avanzar en el manejo de producto? Si tenemos una referencia por pallet, los productos de baja rotación en pallets con uno o pocos tendidos, como mencionamos, el pallet no se debe desarmar hasta llegar al punto de venta o el picking final. Los vehículos deben ser acondicionados y dimensionados para manejar 2 estivas de ancho por 2 estivas de altura. Eso es un tema que ya se está manejando en muchos países y aquí tenemos que dar ese paso urgentemente para que ese camión vaya completo y haya mucho mejor. No solo agilizamos el tiempo de carga del camión, sino que sin duda la utilización del camión se vuelve casi que igual a cuando lo cargábamos manualmente. Y nos obligaría a implementar el intercambio de estivas. ¿Qué es el intercambio de estivas? Yo tuve la oportunidad de gerenciar una compañía de la organización Ardil en España. Debo decir que lo único que tuvimos éxito fue con el equipo de ciclismo, pero aprendimos muchas cosas. Y una de ellas es que en Europa existen varias compañías que se dedican al alquiler de pallet. ¿Qué quiere decir eso? Otro dolor de cabeza que tenemos en nuestros departamentos de logística es que ese pallet, que nos vale muchísimo dinero, se lo mandamos a la cadena, se vuelve difícil recuperarlo, el pallet se nos pierde su seguimiento y se vuelve en muchas fábricas nuestras, pues bien conocemos que tenemos allá la carpintería para reconstruir pallet, para hacer pallet, para toda clase de cosas, cuando ese sin duda alguna no es nuestro oficio. Entonces han desarrollado compañías especializadas en alquiler de pallet y es una cosa bien interesante porque yo recibo el pallet del proveedor, yo alquilo por el tiempo de permanencia de ese pallet en mi compañía. Entonces si yo tengo por ejemplo el proveedor de envase, me manda el envase en un pallet, en el momento en que él hace la remisión a mi fábrica, la compañía de alquiler de pallet recibe una copia de la remisión, inmediatamente se lo descarga al fabricante del envase y lo carga a mi compañía. En el momento en que yo ese pallet lo tomo y se lo mando al supermercado, me deja de facturar ese pallet y él se encarga de recogerlo en el supermercado y ya lo vuelve a alimentar a toda la cadena. Entonces hace mucho más racional el manejo, nos permite a los fabricantes dedicarnos a nuestro negocio, que es el perfeccionamiento de nuestro producto, atención del cliente final, y el tema de los pallets se le deja a una compañía especializada. Es el liderazgo que de pronto este comité de logística tiene, que ya nos está dejando a todos bastante impresionados, podría tener una buena iniciativa en ver cómo creamos entre nosotros los fabricantes una compañía de alquiler de pallet, permitiendo no solo abaratar costos, sino también modular los pallets de tal manera que todos en la cadena utilicemos las mismas dimensiones, que es otro problema que estamos enfrentando. Las ventajas de la colaboración: el tiempo muerto de los vehículos se reduce considerablemente, aprovechamos mucho más el volumen del vehículo, ya insistimos en el tema, manipulación y avería del producto disminuye, el tiempo de entrega decrece
y se estandariza el despacho de producto a todos los clientes. Conclusiones, oportunidades y retos futuros de la colaboración en la cadena de suministro. Tenemos que la especulación con el inventario no es rentable en países con inflación de un solo dígito, que por fortuna es la situación que estamos viviendo en Colombia y lo vemos como una perspectiva a largo plazo. El manejo eficiente de productos se debe direccionar para que beneficie a todos los integrantes de la cadena, y un punto importante en la colaboración es, como decía muy claro el doctor Luis Carlos, tenemos que hacer propuestas de negocio gana-gana. Si en la cadena logramos reducciones considerables en los costos de logística, pues que toda la cadena comparte esas ventajas para beneficio del cliente final, que es el que todos estamos empeñados en servir. Es prioridad migrar como primera etapa al concepto de pool en el canal tradicional. Tenemos que hacer que el canal tradicional, y aquí no sé si hay algunos, yo sé que aquí hay mucha gente de logística, pero distribuidores de producto que tienen venta y distribución, es importante que hagamos nosotros como fabricantes un poco concientización con ellos, que el negocio no es hacer inventario, sino hacer que el inventario rote en el punto de venta. En el canal de autoservicios, sin duda alguna, en Colombia estamos maduros para empezar el CPFR. Los que hemos estado en contacto con algunos de los grandes autoservicios del país ven con gran atención y entusiasmo este esquema. Yo creo que ya es hora de que empecemos a establecer pilotos importantes. Yo sé de compañías aquí que han trabajado en el tema ya. Leonis es una compañía que está bastante adelante en esto. Tenemos que buscar las compañías de producto masivo, que tenemos unos costos de logística tan altos, trabajar en este tema. Hay que fomentar la tecnificación de las cooperativas para manejo de carga en las plazas de mercado. Bien sabemos que en las plazas de mercado pues no hay montacargas, no hay elementos tecnificados para manejo de pallet. Hay que buscar la fórmula que las cooperativas, que los mismos coteros que manejan el tema de carga y descargue se vuelvan más especializados, permitiendo pues todas estas ventajas que estamos proponiendo. La reposición del parque automotor debe estar orientada a furgones para el manejo de pallet, y ahí viene la necesidad de una estandarización mucho más rápida y clara en los tamaños de las paletas para que en Colombia tanto el transportista como el fabricante estemos siempre trabajando con el mismo norte. Ya mencionamos el tema de buscar, y ahí la ANDE, insisto, puede lograr un aporte importante, crear una compañía pues, que facilite este intercambio de estivas, que es un manejo que individualmente se vuelve sin duda un dolor de cabeza. La colaboración debe generar situaciones gana-gana, no puede ser excusa para un push de los costos de un eslabón al otro. Se trata simplemente de compartir esos beneficios entre todos los participantes de la cadena. Yo creo que la conclusión más importante de todo este esquema que estamos proponiendo, y que la ANDI con su liderazgo y el Comité de Logística quería que mencionáramos acá, es todo debe girar alrededor del consumidor, y los departamentos de logística que están aquí presentes los debemos involucrar cada vez más con el departamento de ventas. Yo creo que el paso más importante que podemos dar es que ya el manejo del inventario, que en este momento lo hacen los vendedores visitando la cadena o visitando el distribuidor, lo va a asumir logística, que tiene más preparación técnica, mucho más conocimiento del manejo de producto, y que ese vendedor se desplace un paso más adelante, se dedique a trabajar con el consumidor, que es el punto neurálgico de todo el esquema que se quiere desarrollar. Muchísimas gracias a todos. Las siguientes personas, por favor, acercarse a la secretaría. Viviana Vélez, Luis Armando Manotas Duque, Armando Arenas, Ana Cristina Chávez, Abraham Avisambra Lemus. Para ajustar el tiempo al programa, vamos a continuar inmediatamente con la siguiente conferencia, por lo que pedimos su comprensión. Agradecemos las preguntas recibidas, las mismas que serán entregadas al doctor Mejía Cano para la respuesta, para las siguientes respuestas enviadas por medio de email. Vamos a dar una placa de reconocimiento al doctor Mejía Cano, que será entregada por el doctor Orlando Franco de Colombiana Kimberly Colpapel S.A.
doctor Ricardo Mejía Cano, en agradecimiento de todos los de la Comisión de Logística a nivel de la Andi Valle por su participación e involucrarnos en estos temas novedosos de la logística. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues no me queda más que insistir en la importancia que tiene la colaboración. Mientras más contacto tengamos alrededor, insisto, del cliente, podremos tener mucho mejores resultados. Al Comité de Logística, pues al doctor Eduardo, le doy mis sinceros agradecimientos y estoy seguro que estaremos aquí dentro de un año todos acompañándolo en este seminario tan importante. Gracias por la placa. Continuando con nuestro programa, nos complace presentar al doctor Álvaro Cuba Simons, procedente de Perú, con la conferencia Planeación del abastecimiento en una compañía global. El doctor Cuba Simons es ingeniero mecánico, tiene estudios en administración de empresas, recursos humanos y servicio al cliente. Con experiencia logística en consumo masivo, bienes durables y textiles a nivel de América Latina. Buenos días con todos. Primero quiero agradecer a la Andi y al comité organizador de este evento por la invitación a tan prestigioso evento. Yo les voy a presentar el tema planeamiento del abastecimiento en una compañía global. El doctor Mejía, que me antecedió, hablaba de toda la problemática que tenemos en un país para poder hacer la estimación de la demanda y en función de eso planificar la producción y atender a nuestros clientes. Cuando hablamos de globalización, ese problema que veíamos hace un momento se complica en forma importante. Imaginémonos nosotros que ahora ya no tenemos clientes en un país, sino tenemos clientes en varios países, por lo cual hay que estimar la demanda de diferentes mercados que se pueden comportar culturalmente distinto. Por otro lado, también podemos pensar en la posibilidad de tener múltiples plantas que tengan que abastecer a diferentes mercados. Eso hace que tengamos que dar un paso más allá en la planificación del abastecimiento para poder hacerlo en forma eficiente. Entonces, hoy en día, la globalización en América Latina está llegando a grandes velocidades. Primero, ya tenemos casi en todos los países de América Latina a los supermercados como operadores globales, tenemos a las tiendas por departamentos y en el corto plazo, como mencionaba el doctor Villegas, vamos a estar en el ALCA, en el ATPA y en varios otros mercados que van a convertirse en un reto para todas las empresas y especialmente para las áreas logísticas de las empresas. Vamos a revisar rápidamente el enfoque global y cómo funciona. Después, una propuesta de cadena logística para atender los mercados globales. Y luego veremos el planeamiento del abastecimiento como el eje de todo este proceso para finalmente ver algunas conclusiones. Esto es una organización multinacional. Esto es lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Si vemos un solo país, probablemente es nuestra realidad. Tenemos clientes, varios clientes con diferentes requerimientos. Tenemos nuestros centros de distribución, tenemos una planta o plantas que lo abastecen, negociamos con proveedores. Eso podría ser nuestra realidad. Muchas compañías a nivel mundial venían trabajando con esta misma modalidad repetida en los diferentes países. En este esquema, lo que sucede es que
La parte comercial que atiende al cliente tiene una comunicación directa con la gente de la planta. Normalmente las plantas tienen capacidad de reacción. Entonces, cuando hay problemas, la gente comercial siempre se puede voltear a la planta y pedirle mayor producción o que pare la producción. La coordinación no se hace tan complicada. Todos probablemente están en el mismo edificio, en el mismo país. Se puede reaccionar de alguna manera. No es lo ideal, pero es como se ha venido funcionando. En este esquema, la logística, que era la logística convencional, lo que hacía era recibía el producto terminado, lo almacenaba, las buenas prácticas de almacenaje, y luego lo repartía y lo hacía llegar al cliente después de haber recibido los pedidos. Ok, viene la globalización, la cual va a llegar acá más rápido de lo que nosotros creemos y nos va a tocar no solamente a las grandes compañías, sino a las medianas e inclusive a las pequeñas. En este esquema pasamos a algo parecido a esto. Tenemos múltiples clientes en diferentes países, probablemente en diferentes continentes. Tenemos plantas de proveeduría, que puede ser una planta en un país que abastece a 4 países o 5, en otro país se abastece a 2 o 3, las plantas se especializan por producto y lo que tenemos es una complicación logística adicional a la que tenemos al interior de cada país. ¿Por qué dar el salto? ¿Por qué pasar a esto que parece mucho más complicado? La siguiente, por favor. Las ventajas al interior de las empresas globales son sumamente importantes, son ventajas principalmente económicas y de servicio. Primero, hay que atender diferentes mercados, ya no podemos contentarnos con el mercado local, hay que ir al país vecino, hay que ir a otros sitios. Si los productos que vendemos no tienen masa crítica, como veíamos anteriormente, eso ya no es una excusa, hay que buscar nuevos mercados y donde estén para tener la masa crítica. Eso tiene su parte valiosa porque implica mayores ventas para la compañía, mayores ingresos. Por el lado de la producción y del abastecimiento, las plantas empiezan a pensar en su eficiencia aisladamente de donde estén ubicadas. Entonces, vienen cierres de plantas, aperturas de nuevas plantas, fusiones de plantas. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero metido en la productividad de las plantas. Si podemos tener una planta trabajando al 90% de capacidad durante todo el año, esa planta va a tener unos rendimientos y unas productividades sustancialmente superiores a si tenemos una planta en cada país manejándose al 40 o al 50% de capacidad. Además, a nivel global, todo esto permite tener mayores volúmenes de compra, con lo cual hay mayor poder de adquisición y se logran mejores condiciones de compra de materiales de insumo, materiales de empaque y toda la proveeduría se puede globalizar. A su vez, los inventarios, que ya es una parte logística, si ustedes se dan cuenta, estas decisiones no están en el área logística y se van a dar, querramos o no querramos, probablemente ni nos van a consultar. Son decisiones de negocio y de eso depende de que la compañía siga. Por ende, cuando esto se da, logísticamente vamos a tener que manejar esa complejidad que veíamos anteriormente. Pero también podemos ver el tema logístico como una oportunidad. También en el área logística se puede optimizar inventarios. Ok, entonces estamos en este nuevo escenario y este nuevo escenario implica un impacto en la organización. La organización se impacta en el área de ventas, los ciclos de reposición son más largos, probablemente ya no se tenga que abastecer de un país sino de otro. Probablemente definitivamente los tiempos de tránsito se van a incrementar. Los errores de estimación de la demanda, como veíamos anteriormente, se van a multiplicar. Si teníamos esos problemas de demanda en un país, ahora imagínense, súmenle a eso la demanda de 5 países, o de 6, o de 2, o de 4.
a los mercados que atendamos. Esto va a implicar la necesidad del soporte de tecnología. Por otro lado, a nivel de las plantas también tenemos impactos importantes. El primero es, se resta flexibilidad. Si bien aumenta la productividad, tenemos menos flexibilidad. Ya no es tan sencillo decirle a las plantas, cambia tu programa, porque nos equivocamos en el forecast de la demanda. Adicionalmente, la producción hacia atrás también tiene todos los procesos de compra de materiales y tiene que optimizar su producción y sus recursos al interior de la planta. Finalmente, en el área logística, lo que vamos a tener es, no se aprecia, ahí está en otro formato, pero lo que vamos a tener en el área logística son que manejar inventarios, tenemos que manejar el servicio al cliente, tenemos las aduanas en el medio, tenemos los problemas de transporte entre países, especialmente en andino y a nivel de América Latina, se complica bastante todo lo que es la movilización de mercadería a través de las fronteras. Esto es como la organización está impactada. La siguiente, por favor. Esto implica una serie de retos. Primero, tenemos problemas con información, los ciclos de órdenes se alargan, los procedimientos, no necesariamente en una primera etapa vamos a estar preparados para manejar estas complejidades, los tiempos de reposición se hacen variables dependiendo de los mercados, la transferencia de información es complicada, pues los sistemas en los diversos países son distintos y todo esto conlleva a ineficiencias en el sistema logístico. Además, tenemos alta complejidad y carga de trabajo, no hay transparencia, la comunicación se hace más complicada, los niveles de inventario suben, todo lo que yo no sé, al momento de planificar tengo que cubrirlo con un mayor inventario. Finalmente, como ustedes saben, en estricto, el inventario es ineficiencia. Si pudiéramos ser absolutamente perfectos, el inventario sería cero. Todo lo que implique ir hacia atrás e ir asumiendo ineficiencias o falta de transparencia, tenemos que irlo cubriendo con inventarios, porque lo que no puedo hacer es dejar de vender o dejar de abastecer a los clientes. Entonces, para tener la cantidad suficiente, tengo que elevar mis niveles de inventario, con impactos en el flujo de caja, impactos en la rentabilidad de la organización. Adicionalmente, los costos de almacenaje y distribución se elevan y hay poco valor agregado y pocas sinergias en nuestras relaciones con los clientes. Eso es si lo vemos desde el lado de los retos que tenemos que solucionar, pero también podemos verlo desde el punto de vista positivo. Eso implica, podemos contribuir directamente como logística en la rentabilidad de la compañía. A nivel de ventas, si es que reducimos los productos faltantes, a nivel de costos, al reducir los inventarios, al consolidar nuestras operaciones, a nivel del capital de trabajo, por menores inventarios, y a nivel del activo fijo, porque estas eficiencias que podemos conseguir con la globalización se pueden traducir en racionalización del network de abastecimiento y de almacenaje. Adicionalmente, tenemos un impacto, la siguiente por favor, adicionalmente tenemos un impacto importante en la parte del servicio. Como ustedes saben, la cadena logística tiene un fin principal, que es abastecer al cliente en el momento correcto, con el producto correcto, en la cantidad correcta, el tiempo correcto y con los documentos correctos. Todas esas mediciones de nivel de servicio van a hacer que nuestros productos se vendan más o no. Entonces, lo que vamos a tener en un lado es los costos de los inventarios y en el otro lado la responsabilidad de un buen nivel de servicio. Esto es lo que la globalización nos plantea a las organizaciones, ya sea que estemos globalizadas o no. Si no lo estamos, muy pronto lo vamos a estar. Entonces, ¿cuál es
una opción logística para manejar esto. La siguiente, por favor. La siguiente. Una opción logística es manejar lo que se llama una logística de 3 patas. En el área logística tiene que haber la primera etapa, que es el tema del planeamiento. Esto implica empezar con las áreas de marketing, con las áreas de ventas, todos los programas de marketing, de lectura al consumidor que se tienen en los mercados, para tratar de entenderlos y determinar cuánto es lo que nos va a pedir. Una vez que tenemos más o menos claro cuánto es lo que se nos va a requerir en los próximos días, semanas o meses, tenemos que hacer el planeamiento del abastecimiento. En un esquema global no necesariamente vamos a tener plantas en los países que queremos abastecer, probablemente las plantas van a tener problemas de capacidad en otros mercados, va a haber que balancear por rentabilidad cómo son los abastecimientos y finalmente vamos a tener que planificar toda la parte del transporte. Aquí hay un transporte previo. Si es que la planta no está en el país, hay que hacer los transportes al país para tener nuestros inventarios en los almacenes. Y luego viene un segundo transporte, que es el transporte que logísticamente sí hemos venido manejando, que es el transporte hacia nuestros clientes. Entonces, toda esta labor de planeamiento, como vamos a ver más adelante, es finalmente la columna vertebral de la organización, no solo de la logística, sino de la organización completa. Si fallamos en el planeamiento, vamos a tener roturas de stock, vamos a tener altos inventarios, la planta no va a trabajar eficientemente, no vamos a poder comprar materias primas en forma eficiente. Eso implica que si empezamos mal el proceso, vamos a tener ineficiencias en toda la cadena. El segundo paso, que es un paso que ya está, creo que en América Latina en general está muy adelantado, que es todo el manejo de los almacenes, la distribución, el transporte, y finalmente el tema del servicio al cliente, que fue el reto de todos los últimos años, cómo llegar al cliente, cómo hacer proyectos conjuntos con el cliente desde el punto de vista logístico, que agregaran valor a toda la cadena. Entonces, hemos venido trabajando mucho en esto, más recientemente en esto, pero la globalización nos plantea un nuevo reto, que es asumir esta parte del planeamiento cuando empezamos a abastecer diferentes mercados y cuando nos empezamos a surtir de diferentes países. Una definición bastante buena es la de Martin Christopher, que dice que la cadena de abastecimiento es unir el mercado, el network de distribución, el proceso de manufactura y las actividades de abastecimiento con 2 fines: un servicio al cliente óptimo y el menor costo posible. Una estructura propuesta, y cada vez que se habla de estructuras estamos hablando de un cambio cultural. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a que las áreas de marketing, las áreas comerciales son las que manejan los forecasts y se los entregan a las plantas producen, eso se lo entregan a la logística. Hoy en día, cuando la logística se complica por la globalización, ya eso no es suficiente. Es necesario tener un proceso de planeamiento al interior de toda la compañía. Ese proceso de planeamiento tiene que ser liderado por el área logística, que van a intervenir todas las diferentes áreas, es cierto, pero tiene que haber un dueño del proceso que garantice que se cumplan los tiempos del planning, que se cumplan los objetivos, que participen todas las personas que tienen que participar y de tener un producto final lo más consistente posible. Ese producto final es directamente proporcional a la eficiencia que vamos a tener en el resto del proceso. Entonces, vender ese cambio, es decir,
que la logística crezca en cuanto a responsabilidad y empiece además manejando el proceso de planeamiento de la demanda o planeamiento comercial, es un cambio cultural al interior de las empresas. Hay que convencer no solamente a la alta dirección, hay que vender las bondades a la gente de marketing y de ventas, hay que vender las bondades a la gente de planta, y eso siempre es un trabajo complicado, es un trabajo que tiene que ser evolutivo, tenemos que hacer algo, mostrar un poco los resultados, ir ganando confiabilidad al interior de la organización en función de los buenos resultados que se van obteniendo. Esta era la estructura tradicional cuando teníamos o cuando se tienen organizaciones multinacionales, donde la planta tiene una relación muy directa con ventas y la logística soporta el proceso posterior. Acá la logística pasa a tener un papel central en la organización. La siguiente, por favor. Esto ya lo hemos visto, tiene que llevarnos a ser líderes en servicio y costo, y tenemos que trabajar paralelamente en productividad como en servicio. La siguiente, por favor. Como les comentaba, si es que llevamos un esquema de 3 procesos al interior de la cadena de abastecimiento, lo que tenemos es un proceso de planeamiento que tiene que hacer la proyección de la demanda, los análisis de stocks, los planeamientos del abastecimiento y los planeamientos del transporte. Esta parte, que es la logística convencional, y esta parte, que es toda la interrelación con los clientes para darles buen servicio y para tener proyectos de colaboración logística con ellos. La siguiente, por favor. Todo esto, obviamente, requiere un apoyo de tecnología sumamente fuerte, de tecnología de la comunicación, porque hay que comunicarse con diferentes mercados, con diferentes países, problemas de tiempo, problemas de fronteras, problemas de idiosincrasia cultural. Adicionalmente, necesitamos apoyo al interior de la empresa para poder manejar la gran cantidad de información. Vamos a tener que manejar información a nivel de SKU, a nivel de mercado, a nivel de clientes, y acuérdense que esa complejidad la vamos a tener tantas veces como países o regiones diferentes atendamos. Adicionalmente, tenemos que manejar la complejidad del transporte, del planeamiento del transporte, lo cual implica grandes flujos de información. Entonces, vamos a requerir el ERP, que es la parte interna de la compañía, donde se llevan los procesos internos. Requerimos toda la parte del Supply Chain Management, que es toda la parte que va a manejar el hacer la demanda, todos los programas de optimización de demanda, todos los softwares que ahora hay en el mercado. Y por el otro lado, hacia el cliente necesitamos CRM, necesitamos Salesforce Automation y todas las herramientas que nos permitan captar del cliente de la forma más rápida y eficiente sus requerimientos para después poderlos atender por la compañía. La siguiente, por favor. Este tema de tecnología implica trabajar al mismo tiempo en 3 niveles. El primer nivel es integración al interior de la compañía a través de los APS, que son los que soportan el planeamiento, y los ERPs, que soportan las operaciones internas. El tema de colaboración con clientes, ya lo veíamos, CRM y sistemas automáticos de toma de pedidos. Y finalmente, ya tenemos que entrar también a la parte del consumidor final a través